Es innegable que se ha avanzado mucho en el tema de la anticoncepción, pero pese a ello hay algunos datos que no son muy alentadores, y es que en Estados Unidos, por poner un ejemplo de país de referencia, se calcula que casi la mitad de los embarazos son embarazos no deseados, y la mayoría de estos es a causa de un uso incorrecto o de un fracaso del método anticonceptivo. Además, no podemos olvidar que los embarazos no deseados en adolescentes siguen siendo un problema grave de salud pública. En Estados Unidos, por seguir con el mismo país, se producen más de 1 millón de embarazos no deseados en adolescentes. Por lo tanto, si yo te pregunto ahora, ¿conoces los diferentes métodos anticonceptivos que hay? ¿Conoces bien cómo funciona la llamada pastilla del día después, los métodos hormonales, los DIU, vasectomía? Quedarte en este podcast que te voy a explicar los principales métodos que existen y por qué y cuándo deberías utilizar cada uno. Hola a todos, mi nombre es Gonzalo Vaquero y esto es Entiende tu Salud, un podcast en el que hablamos de temas sanitarios de forma sencilla. Recordad que podéis encontrarme en la web entiendetusalud.es y ahí me podéis contactar, preguntarme lo que vosotros consideréis e incluso proponerme temas que os interesen. Hoy voy a intentar explicaros de forma sencilla los principales métodos anticonceptivos que existen. Por poneros en contexto, podemos clasificarlos en métodos de barrera, entre los que se incluiría el conocido preservativo, la esterilización, que podría ser la vasectomía, dispositivos intrauterinos o incluso métodos hormonales. También al final hablaremos de algunos métodos naturales de anticoncepción, como puede ser el coito interrumpido o la lactancia. Vamos a empezar por los métodos de barrera. Aquí se incluyen algunos tan conocidos como es el preservativo o condón, el diafragma y el capuchón cérvico-uterino. Vamos a centrarnos en los dos primeros. Cabe decir que lo bueno de los métodos de barrera es que no solo son métodos anticonceptivos, sino que también previenen de las infecciones de transmisión sexual, y esto no tenemos que olvidarlo. Algunas de las infecciones de transmisión sexual son el VIH, la gonorrea, uretritis, herpes genital. Los preservativos de barreras naturales son menos eficaces que los que están hechos de látex. Y además los lubricantes que están hechos de derivados del petróleo pueden degradar los preservativos y disminuir su capacidad de protección. Por esto se suele recomendar que se utilicen lubricantes de base acuosa. Los métodos de barrera femeninos son el diafragma, el capuchón cérvico-uterino y la esponja. El diafragma, que es el más conocido de estos y el más utilizado, es una pieza de silicona o de goma que cubre el cuello del útero. El diafragma se coloca dentro de la vagina y además se le suele poner una sustancia espermicida para terminar con los espermatozoides y la mujer se lo coloca antes de tener relaciones sexuales y así impide que los espermatozoides lleguen al útero. El preservativo entiendo que no es necesario que explique cómo funciona, pero sí voy a explicar la eficacia de estos dos métodos, del preservativo y del diafragma. El preservativo tiene una eficacia teórica del 97-98%, muy alta. Sin embargo, tiene una eficacia real del 82%. Y el diafragma, de forma teórica, tiene en torno a un 94%, un poco menos que el preservativo, pero en la práctica real tiene de un 82%, es decir, igual que el preservativo. ¿Y qué quiere decir esto de en la forma teórica o en la forma real? Es que si se utilizase de forma perfecta, tendrían una eficacia de un 97-98%. Sin embargo, en la práctica real, por distintas situaciones, puede disminuir la eficacia, bien sea por un lubricante que no sea el adecuado, por una mala colocación, porque esté dañado el objeto. Por eso la eficacia real es bastante menor a la eficacia teórica. El siguiente método de anticoncepción que os voy a explicar es el de la esterilización. El método de la esterilización es el método anticonceptivo más frecuente en los mayores de 30 años. Es un procedimiento que impide la fertilización mediante bien la obstrucción quirúrgica de las trompas de falopio de la mujer o de los vasos deferentes en el hombre. Así se conseguiría en la mujer que no salieran los óvulos del ovario
y en el hombre que no salieran los espermatozoides de los testículos. Tanto la vasectomía como la ligadura de trompas, que se conoce al método femenino, son unos métodos potencialmente reversibles. Normalmente se clasifican como permanentes, pero son potencialmente reversibles. Son fáciles de realizar y además tanto la masculina como la femenina tienen una eficacia mayor del 99%. Estos son unos métodos muy seguros y además la cirugía sale muy bien. Es una cirugía muy segura. En tercer lugar, habréis escuchado hablar de los DIU, los dispositivos intrauterinos, DIU. En inglés también se conocen como IUD. Los DIU son unas piezas que tienen una forma de T de Tarragona que se colocan dentro del útero. Existen DIU con efecto hormonal y DIU de cobre. Al final, el objetivo de los DIU es inhibir el embarazo por medio de su efecto bien espermicida o impidiendo que los espermatozoides accedan al útero y así no se produce la fecundación. Lo bueno de los DIU es que no hay que cambiarlos muy a menudo y además ofrecen un alto grado de eficacia sin tener unos efectos metabólicos generalizados, como sí podrían tenerlo algunos métodos hormonales, que veremos más tarde. Los DIU evidentemente solo lo pueden utilizar las mujeres, son unos dispositivos que se meten en el útero. Donde más se utilizan son en Canadá y en Europa, pero se están generalizando al resto del mundo porque son muy cómodos. Hay algunas contraindicaciones para estos dispositivos, por lo tanto hay que individualizar a la paciente. En principio no se pueden utilizar DIU con progestágenos en mujeres con cáncer de mama, porque esto puede hacer que prolifere dicho cáncer de mama. Tampoco se puede utilizar en mujeres que tienen un alto riesgo de sufrir una endocarditis bacteriana, que es una infección del corazón. Esto podría ocurrir en mujeres que tienen una prótesis sustituyendo a una válvula suya del corazón. Un efecto secundario frecuente de los DIU es que se acompañan de un flujo menstrual más abundante de lo normal. Estos dispositivos tienen una eficacia tanto teórica como real más elevada del 99%. Esto es además porque se suelen incluir con productos espermicidas, que como hemos dicho son unas sustancias que eliminan a los espermatozoides. Sobre los métodos hormonales de anticoncepción, los más utilizados sin duda son los anticonceptivos orales. Estos fármacos no solo se utilizan como anticonceptivos, sino también se pueden utilizar para otras situaciones como puede ser la amenorrea o la oligorrea, es decir, la falta de menstruación o la menstruación disminuida. También puede ser para algunos tipos de migraña o para algunos problemas del útero de las mujeres como puede ser la endometriosis. Como he dicho, son el método hormonal más utilizado y esto es porque son muy fáciles de utilizar y además son muy eficaces. Como actúan es suprimiendo la ovulación, cambiando la consistencia del moco del cuello del útero o bien alterando al endometrio, que es una capa del útero. Normalmente los anticonceptivos orales contienen tanto estrógenos como progestágenos, que son hormonas femeninas. También hay algunos que solo tienen progestágenos, esto depende de la paciente. Normalmente se utilizan durante 3 semanas seguidas y después se deja una semana sin tomarlos, durante la cual suele ocurrir la menstruación. Es ampliamente conocido que los anticonceptivos hormonales orales tienen muchos efectos secundarios. Por decir alguno de los más frecuentes, pueden ocasionar hemorragia entre ciclos menstruales, amenorrea, es decir, la falta de menstruación, hipersensibilidad en las mamas o incluso aumento del peso. Otros efectos secundarios o complicaciones más peligrosas son los tromboembolismos, que, aunque tiene un riesgo bajo de ocurrir, nunca debemos olvidarlos, sobre todo si la mujer tiene más de 35 años y es fumadora, porque esto es un riesgo real, el que se den tromboembolismos. Los tromboembolismos son coágulos de la sangre que se mueven por nuestros vasos sanguíneos y pueden llegar a algún territorio vital como puede ser los pulmones. Estos métodos anticonceptivos tienen algunas contraindicaciones absolutas, es decir, algunas contraindicaciones que se tienen que cumplir sí o sí. Algunas de ellas son que la mujer sea mayor de 35 años y además que fume más de 15 cigarrillos diarios
y es que esto aumenta de forma exponencial el riesgo de tromboembolismo. Otra contraindicación absoluta es que la mujer presente alguna cardiopatía isquémica, algún problema del riego al corazón, o incluso si tiene algún problema en las válvulas cardíacas, si tiene alguna valvulopatía. Por tanto, para utilizar estos métodos anticonceptivos hay que seguir muy bien las instrucciones que nos dicte el médico, porque aunque son muy eficaces y muy sencillos de utilizar, porque son por vía oral, son pastillas, no son despreciables las complicaciones potenciales que tienen. Hay otros métodos hormonales que no son los anticonceptivos orales, y de aquí vamos a destacar el parche anticonceptivo. El parche anticonceptivo es una estructura que se coloca en la piel y tiene una eficacia similar a los anticonceptivos orales. Estos parches lo que hacen es secretar hormonas femeninas y así actúan como anticonceptivos. Cabe decir que en las mujeres que tienen sobrepeso, normalmente mujeres que pesan más de 90 kilos, pueden perder un poco de eficacia estos métodos, los parches anticonceptivos. Otros métodos anticonceptivos ampliamente conocidos son los anticonceptivos de uso después del coito, y aquí vamos a nombrar dos. Uno conocido como la pastilla del día después, que es una pastilla de antiprogestágenos, o sea que actúa contra hormonas femeninas, y otro el colocar un DIU. Vamos a iniciar con la pastilla del día después, como se conoce coloquialmente. Esta se tiene que tomar idealmente en las primeras 72 horas, aunque normalmente es efectiva hasta 120 horas después, que son 5 días, pero normalmente antes de los 3 días desde que se tuvo la relación sexual. Como actúa es inhibiendo a los progestágenos, tiene una acción antiprogestágeno. Tiene una eficacia del 98-99%, o sea que la eficacia es altísima. El segundo anticonceptivo del uso después del coito que vamos a nombrar es la colocación de un DIU, de un dispositivo intrauterino de cobre en un plazo máximo de los 5 días después del coito. Este método tiene una eficacia superior al 99%, esto es porque se incluye la colocación con un espermicida. Por lo tanto, también hay que valorar esta segunda opción si por lo que sea la mujer tiene alguna contraindicación de recibir antiprogestágenos. No podemos olvidar algunos métodos anticonceptivos naturales que son conocidos, y aquí se engloban algunos como el análisis del momento del periodo de la mujer para analizar cuándo es fértil, o el método del coito interrumpido, o incluso el efecto de la lactancia sobre la mujer. Vamos a iniciar sobre el efecto de la lactancia. Cuando la mujer amamanta a su bebé, de forma natural, el cuerpo de la mujer deja de secretar óvulos y no se podría dar la fecundación. Por tanto, la lactancia es un método natural anticonceptivo que sí es eficaz. Esto claramente es un método evolutivo para no tener un hijo cuando ya estás utilizando tus recursos en alimentar a otro. Sin embargo, aunque tiene una alta efectividad, solo sirve para los primeros 6 meses tras el parto, y esto hay que tenerlo en cuenta. Otro método anticonceptivo natural, y aunque más controvertido, es el coito interrumpido. Su objetivo es retirar el pene de la vagina antes de que se produzca la eyaculación. Este método tiene una eficacia real bastante más baja que el resto de métodos anticonceptivos. Claramente es por la variabilidad de la situación y de las personas, y además tampoco protegería frente a las infecciones de transmisión sexual. Simplemente sería un método posible anticonceptivo. Cabe decir que aunque conozcamos los métodos anticonceptivos y sea muy importante ponerlos en práctica, no podemos olvidar la importancia que tiene a su vez el evitar infecciones de transmisión sexual, y es que las infecciones de transmisión sexual solo se evitan por medio de los métodos de barrera. Por eso, aunque una mujer tome anticonceptivos hormonales por el tratamiento que sea, se recomienda que se utilice condón masculino o condón femenino, porque los métodos de barrera tienen una doble acción, por un lado anticonceptiva, y por otro lado nos protegen de enfermedades de transmisión sexual, las cuales pueden ser muy graves.
Como veis, existe una variedad bastante amplia de anticonceptivos y cada uno tiene un método de acción diferente. Por lo tanto, no existe la excusa para no utilizar un anticonceptivo porque, aunque ningún anticonceptivo de los que os he explicado es ideal, todos ellos son preferibles a un embarazo que no deseamos. Espero que este episodio os haya aclarado algunas dudas acerca de los principales métodos anticonceptivos que existen en la actualidad. Muchísimas gracias por quedaros hasta el final. No olvidéis compartirlo a aquellas personas que creéis que pueden estar interesadas, ya que es una información muy útil y además muy resumida, pero que le puede llegar a ser de utilidad a otras personas. Tampoco olvidéis seguirnos en la plataforma en la que escuchéis podcast normalmente y en las redes sociales @entiendetusalud. Hasta ahora.